Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos alegramos de estar nuevamente reunidos compartiendo las enseñanzas del principio divino. Desgraciadamente, ayer no pudimos reunirnos en la finca El Manantial del Corazón por circunstancias o imprevistos, así que lo hemos pasado a hoy tarde, sábado, en Navalcarnero, aquí en mi casa. Y nos encontramos, pues como podéis ver, solamente nosotros dos, nuestro hermano Robert y yo. Y bueno, el título del mensaje y la guía interna que nos va a dar hoy Robert la ha titulado La semilla que la transmite Adán, ¿verdad? Sí. La semilla que la transmite Adán. La semilla de Adán. La semilla de Adán, eso es. Entonces, sabemos que el ideal de Dios, como hemos comentado muchas veces, está centrado en el hombre y la mujer, que es su obra maestra, que llevó a cabo al final del proceso de la creación que le llevó miles de años, y finalmente en esa última etapa, pues quiso sustancializarse en espíritu y en amor y en verdad en un cuerpo físico que le iban a representar el hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza, representando esas características duales. Entonces, sabemos que desgraciadamente Dios, este ideal de transmitir su semilla e iniciar su linaje a través de Adán en la primera familia no pudo ser por la tragedia de la caída. Le traicionamos a Dios, comimos del fruto, no crecimos, no maduramos, no encarnamos el carácter, el amor, el espíritu y la palabra de Dios. Nos relacionamos en un estado de inmadurez con el señor del mal y la oscuridad, el diablo, que nos transmitió el pecado original y la naturaleza caída desde el nivel familiar al nivel global, sustancializando la soberanía del mal y el pecado. Es decir, entramos en una dimensión, en una esfera de oscuridad y de ignorancia y de maldad, de egoísmo, de envidia, de arrogancia y de resentimiento. Y esto es los aspectos principales de este pecado original y de esta naturaleza caída que la historia humana ha vivido y que la experimentamos también en nuestros días, ¿vale? Entonces, Dios, como un padre responsable, siendo Él el creador de todo y de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, inicia una providencia de restauración para salvarnos, para liberarnos de ese estado de ignorancia y devolvernos al estado original, justo antes de la caída, de salvarnos de la muerte y devolvernos a la vida, a una relación directa de amor y de verdad con Dios y con el mundo espiritual. Entonces, durante ese proceso de restauración, Dios nos ha ido elevando en conciencia y ayudando a crecer espiritualmente para que le fuéramos entendiendo y fuéramos comprendiendo acerca de su ideal, ¿no? Y del propósito nuestro por el que fuimos creados. Y eso lo hizo a través de irnos acercando la palabra. Primero en el tiempo de Moisés con los 10 mandamientos, después más tarde con el Mesías Jesús representando el segundo Adán, viniendo con esa semilla para iniciar el linaje de Dios en la tierra, trajo el Evangelio y solo espiritual, salvación espiritual, no salvación física, precisamente porque esa semilla que representaba el linaje de Dios no pudo establecer una familia en la tierra, por tanto, por eso Jesús dijo y prometió que regresaría en la segunda venida, porque no pudo, ¿no?, transmitir esa semilla y ese linaje, iniciarlo en la tierra. Y finalmente, en nuestros días, en los últimos días, con la llegada del Señor a la segunda venida, que ya vino, en 1920, nacido en la carne en Corea, en la persona de Sam Myung-moon, es
representando el nuevo Adán y trayendo nuevamente esa semilla original que no pudo iniciarse el linaje de Dios para realizar su ideal de la familia verdadera en la tierra. En 1960, con las bodas del Cordero, con Hat Jahan, inician el linaje de sangre a través de esta semilla que trae el nuevo Adán, el Señor, la segunda venida, a través del fruto, ¿no?, de los hijos verdaderos, pues se comienza también la tradición del verdadero amor. Entonces, ahora tenemos la posibilidad, todos nosotros, a través del cambio de linaje y de la bendición santa, conectándonos al olivo verdadero, a los padres verdaderos, recibiendo la bendición, formar parte de la familia de Dios, insertarnos a este linaje verdadero, original, que representa la semilla original, verdadera, que trae el Adán sin la semilla del mal. Pues me gustaría darle paso ahora a Robert, que nos va a explicar y hablar un poco más de todas estas cosas. Pues nada, adelante Robert, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Aunque estamos aquí dos solos, pero pues hay más gente con nosotros y habrá más gente para ver este vídeo por la red social. Y también yo creo que el Espíritu Santo está con nosotros, Jesús está con nosotros y el Padre verdadero también está con nosotros. Así es. Porque estamos hablando de su trabajo y nunca podemos parar a hablar del trabajo de Dios y del Mesías. Desde que murió Jesucristo, no se ha parado de hablar de las palabras que Él había traído. Es muy interesante. Y no se ha parado, empezando con sus discípulos, los que vivían con Él, y luego cuando se estableció la iglesia, y pues continuaron. Incluso cuando oficializaron la iglesia bajo Constantino, el emperador Constantino, y hacer la iglesia oficial del Imperio Romano, pues formularon pues la Biblia con los 66 libros que tiene y siguieron hablando y predicando las palabras del trabajo de Jesucristo. Es muy curioso. Y hasta hoy en día, pues constantemente en la radio, en la tele, se puede oír a alguien predicando del trabajo de la palabra de Jesucristo y el trabajo de Dios. Pues hemos llegado a un punto que el Señor en la segunda venida ha venido y se ha ido. Sin embargo, ha dejado las palabras, la palabra de Dios para la siguiente etapa de la providencia. Sabemos que Jesucristo había dicho que iba a ir a preparar un lugar para sus discípulos en la casa de su Padre, y prometió volver. Entonces preguntamos, ¿cómo va a transportar a Jesucristo a todos los creyentes? Bueno, pues el Apocalipsis habla del gran juicio final. Bueno, pues mira, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar sobre por qué la semilla de Adán, por qué es importante la figura de Adán en la creación de Dios.
vamos a hablar de este punto hoy. Pues voy a empezar leyendo en el Génesis. Es muy curioso que el Génesis empieza diciendo que Dios creó el hombre en el sexto día y los creó hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. Pero en Génesis 2, a partir de versículo 18, es muy curioso que hay un poco más de explicación. Y dice aquí, Génesis 2, versículo 18, y Jehová Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Sí. Es muy curioso, que no es bueno que el hombre continúe solo. Antes había dicho que había creado el hombre y los crió en su imagen y semejanza, hombre y mujer. En el versículo 1, pues aquí vamos viendo que la palabra escrita en la Biblia no es algo lineal, porque aquí vamos a ver que hay más detalles. Primero era general, ahora hay más detalles. Bueno, pues dice, voy a hacerle una ayudante como complemento de él. Ahora bien, Jehová Dios estaba formando el suelo, formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura voladora de los cielos, y empezó a traerlas al hombre para ver lo que llamaría a cada uno. Y lo que el hombre la llamaba a cada alma viviente, eso era su nombre. De modo que el hombre iba dando nombres a todos los animales domésticos y las criaturas voladoras de los cielos y a toda bestia salvaje del campo. Pero el hombre no se hallaba ayudante como complemento de él. Por lo tanto, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y la trajo al hombre. Muy bien, la luz. Entonces dijo el hombre, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Bueno, en esta parte del Génesis, pues explica que la mujer había sido hecha de la costilla del hombre. El hombre primero. Entonces, es muy difícil en los tiempos en que vivimos hablar de la posición primaria del hombre en la creación de Dios. Porque a lo largo de la historia del mundo caído, el hombre ha abusado de su posición. Después de la caída, el hombre cayó en una ignorancia de cuál es su posición original en la creación de Dios y su responsabilidad hacia los demás, hacia todo lo que Dios había creado.
el hombre cayó en ignorancia. Y a partir de allí, pues hay un tipo de resentimiento de los demás contra el hombre, el varón. Y sobre todo en los tiempos en que vivimos, cada vez se ve más claro de que casi todo se revela contra el hombre. Porque es algo que se tiene que limpiar, restaurar Sí, en nuestros días. así es, así es. Entonces, en estos últimos días hay que restaurar todo. Hay que restaurar todo. Claro. Entonces, estamos preparando para entrar en una nueva era donde todo lo malo tiene que desaparecer, tiene que limpiarse. Entonces, está saliendo ahora. Y el hombre tiene que ir aprendiendo cuál es su posición original en la creación de Dios y asumir la responsabilidad de esta posición. Ese es el mensaje que nos ha traído el Padre Heredero, que vino como el Señor a la segunda venida. Y pues el hombre es primero, no es tan difícil de entender, porque el ideal de Dios era establecer su linaje. Y el linaje es lo que tiene valor más que cualquier otra cosa en la creación de Dios, incluso en la vida humana. Es muy curioso que no damos importancia al linaje, lo tomamos garantizado. Lo tomamos garantizado. Entonces, damos importancia y damos valor a pues, las cosas materiales, por ejemplo, las cosas más raras como el diamante y oro y cosas así, les damos más valor. La posición, Sí. el poder, Sí. el conocimiento. Sí, sí, sí. Y también a esas cosas le damos más importancia. Pero, pues, dentro del ideal de Dios, lo más importante es el linaje. De hecho, que el linaje es algo que no se puede parar. No hay nada más para qué vivir aparte del linaje. Y esto nos vamos dando cuenta cada vez cuanto más crecemos, sobre todo cuando llegamos a ser ancianos. Por ejemplo, los abuelos están más conscientes de la importancia de su linaje cuando ven sus nietos. Sí. Más que los padres viendo sus hijos. Cuando ven sus nietos, ven lo más importante que es. Y con el paso del tiempo, cuanto más envejeces, ves que la única cosa que sigue recurriendo en la vida es el cambio de personas. Vivo en un barrio que cuando llegué a vivir allí en 1984, todas las personas mayores que estaban en este barrio se han ido. Casi todos. Yo solamente veo pues una que sale de vez en cuando en su balcón. Y ya debe ser muy mayor, me imagino. Y es que mayor ya. 90 años, cerca de 90. 90 y más, 90. imagino. Todos se han ido, absolutamente todos. Hay nueva gente, entonces hay una renovación de gente constantemente. Y entonces, Robert, perdona, sí. si el linaje es lo primero, lo fundamental, lo más importante para Dios, podemos decir que los órganos sexuales debería de ser el lugar más santo, desde donde luego, Dios residiera. así es. Es decir, que deberíamos de protegerlo y santificarlo Así y es. hacer un buen uso. Así es. Otra cosa mal que hemos hecho, que hemos ensuciado la sexualidad. La sexualidad. Todo eso lo hemos hecho otra vez por ignorancia. Por ignorancia. Y este cambio de generación, ¿qué nos muestra? Muestra que
no hay nada más para qué vivir. Llegas a un punto que vas a querer tener una pareja y el resultado natural de esa pareja nacen hijos y luego pues creas tus hijos, luego ves sus nietos y cuando empiezas a ver tus nietos, porque ya es hora de preparar que te vas. Es así. Claro. Y ese es el plan original de Dios. Y eso es lo que deberíamos proteger. Es el ciclo de la vida. Sí, ¿no? es el ciclo de la vida. El círculo del amor, ¿no? Sí. Dentro de la familia. Sí, eso es lo que deberíamos valorar y dar la mayor protección. Eso es lo que no hemos hecho. En mi caso, Robert, por ejemplo, ¿cómo decir? Mis padres, como he comentado muchas veces, se casaron muy jóvenes, siendo menores de edad en aquel tiempo. Sí. Y mi padre y mi madre se enamoraron a simple vista, pero no se trataban, simplemente se veían de vez en cuando. Y bueno, de golpe y porrazo deciden casarse, se casan y empiezan a vivir juntos, pero mi padre no toma responsabilidad, ni por mi madre, ni por la casa, me refiero trayendo, ¿no?, sustento económico, ni por los hijos. Sí. Él coge y desaparece y viene de vez en cuando, pasado pues 1 año o 2 años, aparece y está unos días y se vuelve a marchar. Y se va. Y de hecho, claro, nosotros somos el fruto de esa relación, de un amor vacío, de un amor que en realidad ignorante, ¿no? Porque después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta, mis hermanos y yo, que a mi padre lo único que le interesaba era pues tener relaciones sexuales con otras mujeres. Y de esas relaciones con otras mujeres, pues el fruto han sido los hijos. Es decir, que puedo decir que yo tengo muchísimos hermanastros de muchas otras mujeres. Entonces, a mí me llamó mucho la atención desde niño al ver la irresponsabilidad por parte de mi padre, porque los padres para nosotros son nuestro ejemplo, nuestro modelo, ¿no? Miramos de pues, buscar, de tener, ¿no?, una guía, una dirección a través de nuestros padres. Sí. Pero con mi padre nunca pude tener medir ese estándar, porque nunca lo veía, nunca estaba con nosotros. Y cuando venía no pasaba tiempo con nosotros, no se comunicaba. Y me sentí siempre huérfano de padre, ¿no? Y bueno, por eso de alguna manera yo cuando iba creciendo con el tiempo, pues para mí lo importante era pues no repetir la falta de mis padres, porque lo tenía muy grabado. Ese sufrimiento, ¿no? Esa sensación de vacío, de ser huérfano y de ser visto por los demás como bicho raro. Entonces me sentía que no pertenecía a ningún linaje. Me sentía huérfano, sin linaje. Por eso yo siempre he buscado una persona adecuada, una persona que realmente valorara, ¿no?, la importancia de la familia, del linaje, ¿no? Siempre lo he buscado. Entonces tú estás hablando, dando testimonio personal del resultado de la destrucción del ideal de Dios. Tú lo viviste en carne. Y el Señor de la Segunda Venida, esta era su misión principal, volver a dar valor a esto. Y tuviste suerte de encontrar este camino. Porque ese es el trabajo de Dios, recuperar esto. Ese es el trabajo de Dios. Entonces, el Señor de la Segunda Venida vino y
cuando leemos su palabra, o nosotros que tuvimos la oportunidad de escucharle hablar personalmente, hablaba constantemente del linaje de Dios, la importancia del linaje de Dios. Y pues tu padre había sido así porque es el reflejo de la sociedad en que vivía. Una sociedad que no respetaba el linaje de Dios, que no tenía ni idea del linaje de Dios, que pensaba que el linaje es una carga. Pero, perdona, sí, es cierto lo que dices, pero en el caso de mi padre era una excepción, porque en general yo con mis amigos desde muy niño veía que los demás tenían sus padres y que estaban juntos, la mayoría de ellos estaban juntos. En aquel tiempo los padres se sacrificaban porque entonces se trabajaba muchísimo. Se trabajaba muchísimo y normalmente la madre en aquella época, la madre se quedaba en casa a cuidar de los niños y los padres eran los responsables de trabajar y traer el sustento para pagarlo, hacer frente a los gastos. Y mantener la familia. En general, había algún caso entonces como mi padre, pero mi padre era una excepción, era un caso ya extremo. Entonces eso es lo que a mí me costó muchísimo, porque yo me comparaba con los demás, con mis compañeros, y me sentía totalmente desprotegido. Pero fíjate tú, en nuestros tiempos, otra vez volvemos al abuso de la posición, que la Iglesia Católica ya se había hecho un fundamento de valorar la familia. Sin embargo, había una hipocresía escondida, porque muchas veces los mismísimos padres responsables de la familia tenían amantes fuera, ¿entiendes? Serían como una segunda vida, ¿no? Sí. Una segunda vida. Entonces, esto es lo que causó la revolución de la gente joven en las 60. Esta es una de las causas, no solamente esto, pero la gente joven veía esa hipocresía en la sociedad. Y esto también es el reflejo del abuso de la posición del hombre. Claro. Exacto. ¿Sabes? Entonces, la destrucción del linaje en todos los niveles. No solamente tu padre era un caso individual, excepcional en tu barrio, pero cuando vamos a un nivel colectivo, era algo permitido en la sociedad que el hombre sea un semental. Y lo que pasa que no todos lo hacían de forma descarada, abiertamente, como tú dices. Eso digo, muchos lo hacían escondidas, tenían una doble vida. Pero en el caso de mi padre era descarado. Sí, descarado. Así es. Entonces, encima, en todos los niveles, y cuanto más subes el nivel, incluso los políticos estaban en la misma situación, los que gobiernan, la misma situación. Entonces, el abuso del hombre era algo tolerable en la sociedad. Y por ello podemos entender de alguna manera, como tú comentabas al principio, ese resentimiento de ese abuso del hombre hacia la mujer. Entonces, claro, en nuestro tiempo todo eso tiene que aflorar. Porque tiene que restaurarse, tiene que sanear. Entonces, por eso, de ahí ese ¿cómo se llama? Feminismo es exacerbado. Sí. Hay un montón de resultados de eso. Hay un montón de resultados. Incluso hay una confusión de género hoy en día enorme. Todo eso es el proceso de purificar y cambiar todo esto. Pero, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es recuperar el linaje de Dios. Como Dios había planeado que va a ser la vida del ser humano en la tierra. Entonces Dios quiere recuperar eso. Y es por eso que hay una lucha. Pues volvemos al punto. ¿Por qué Adán primero? Como habíamos hablado en otra ocasión, por el motivo tan sencillo que el hombre dentro de la creación de Dios es el portador
de la semilla de la vida. Punto. El hombre es el portador de la semilla de la vida, la semilla del amor. Sí. Y por eso Dios siempre prepara primero para que venga este hombre que puede conectarse al ideal de Dios. Esa es la posición del Mesías. Un hombre sensible al ideal de Dios. Entonces Dios tiene que preparar. Cuando estudiamos el principio divino, la preparación había sido a través de indemnización, decimos. Y las condiciones de indemnización tienen una explicación muy sencilla. Es el acto de estar disponible libremente para pagar el precio, cualquier precio, para recuperar el dominio de Dios. Eso es lo que significa pagar indemnización. Entonces, a lo largo de la historia, hemos estudiado qué tipo de indemnización tenían que pagar, la humanidad tenía que pagar, para que naciera una persona como Jesucristo. Una persona con una sensibilidad hacia la voluntad de Dios, que sentía de Dios como si fuera su propio, y era su propio padre. Lo sentía. Y cuando Jesucristo fue asesinado y no pudo establecer este modelo de familia y terminar su trabajo, su enseñanza, prometió que volverá cuando llegó el Señor a la segunda venida. 2000 años después. 2000 años después, otra vez, habíamos también estudiado las condiciones de indemnización que la humanidad tuvo que pagar para que naciera el Señor a la segunda venida. ¿Y por qué hay que pagar este precio? Porque es que cuando nace el Señor a la segunda venida, no puede nacer con ninguna condición para que Satanás pueda acusar. Ninguna. Entonces, por eso, una de las cosas que no entendemos, ¿por qué dicen que Jesús nació sin pecado? La religión no ha explicado esto. ¿Sabes? Es una laguna que hay que sin embargo, el Señor a la segunda venida le explicó por qué el Mesías tiene que nacer sin pecado. Es muy sencillo. El Mesías no puede venir mientras haya condiciones para que Satanás le puede acusar. Ese es el punto. Entonces, cuando aparece el Señor en la segunda venida, porque la humanidad ha pagado el precio en todos los niveles para que nazca una persona sin ninguna condición para que Satanás le puede acusar. Y ese es el fundamento del nacimiento de Jesucristo y el fundamento del nacimiento del Reverendo Moore. Entonces, no estamos en ninguna condición de acusar a esa persona de cualquier cosa que hace. Y lo vemos en el curso de su vida, en el caso de Jesús, en el caso del Señor a la segunda venida, del Padre verdadero, vemos que, por ejemplo, Jesús, cuando lo atacaban o cuando lo acusaban, él no respondía acusándoles. Así es. No respondía de la misma manera, Nunca. Sino que miraba de mantener actitud y un corazón humilde, sincero, de querer amarlos y perdonarlos al mismo tiempo. Porque él sabía que sus actos eran de ignorancia de la voluntad de Dios. Era de la ignorancia humana. Porque
y los religiosos en su día, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos acusaban a Jesús porque le veían como un hombre normal, cualquier hombre con la condición de pecador, así lo veían. En la vida de Jesús, así le trataban. Y incluso hasta el momento cuando murió, hicieron burla de él. Y estamos viviendo lo mismo con el caso del Padre Verdadero. Incluso algunos de sus seguidores mismos le consideran un hombre, cualquier hombre, ¿sabes? Y a veces le juzgaron como si fuera cualquier hombre, sin darse cuenta, algo muy importante, cuánto le ha costado a Dios preparar para que nazca esa persona. Eso es lo que no entendemos en la providencia de Dios, la importancia de la semilla de Adán. Porque tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo actual de los últimos días, con el Señor de la Segunda Venida, se me ha ido el punto. Pues continúa hasta que te venga. Entonces, ¿por qué? Cuando leemos la Biblia, es muy interesante, en Génesis, se refiere al Señor de la Segunda Venida como el que trae el agua de la vida. ¿Me entiendes? Y a partir del Señor de la Segunda Venida, en la visión de Juan, el escritor de Apocalipsis, se van a multiplicar árboles de la vida. Entonces, es muy importante que venga un Señor con la semilla para que multiplican más árboles de la vida, ¿sabes? Entonces, por eso Dios prepara el nacimiento de un hombre. Y la enseñanza del Señor de la Segunda Venida, que cuando este Señor de la Segunda Venida viene, una de sus primeras misiones es recuperar una mujer. ¿Okay? Porque a través de la boda del Cordero empieza la multiplicación de árboles verdaderos, nuevas personas. Lo que sucede es que cuando nos injertamos a este nuevo linaje, gracias a la semilla que trae el Adán en la persona del Señor de la Segunda Venida en nuestros días, a través de las bodas del Cordero, con la Eva restaurada en la posición de madre, como padres verdaderos, recibimos la bendición, pero esa bendición es condicional. Sí. Porque no es automático. Así es. Quiero decir que la mancha del pecado en nosotros es tan grande porque no somos las personas preparadas para recibir al Mesías, no somos los que estábamos preparados para unirse, para seguir y para obedecer, ¿no? Y seguir el curso del Señor de la Segunda Venida para apoyarle en su trabajo. Entonces nosotros, como en el tiempo de Jesús, los que tenían que haber recibido y aceptado a Jesús no respondieron. Entonces Jesús tuvo que hacer mano de escoger a gente vulgar de la clase social baja, como pescadores o recaudadores de impuestos, ¿no? Pues al maestro Padre Moon, al Señor de la Segunda Venida, pues le pasó exactamente lo mismo, porque el cristianismo, que era el fundamento, que estaba preparado a nivel mundial
como un fundamento victorioso espiritual, gracias a la victoria de la crucifixión y la resurrección de Jesús, Sí. los cristianos con fundamento en Corea no recibieron, no aceptaron al Padre Moon. Sí. Entonces él tuvo que empezar un nuevo Israel, ¿no? El tercer Israel, los unificacionistas, y de ahí venimos nosotros, los de primera generación, los mayores, y posteriormente los segunda generación, ¿no? Pero que incluso a la segunda generación, a nosotros nos cuesta muchísimo porque no tenemos ese fundamento, esa preparación. Sí. Pero imagínate también incluso a la segunda generación, a pesar de que nosotros hemos puesto condiciones y hemos hecho fundamento para que nuestros hijos pues tengan un camino más fácil y puedan hacer frente o enfrentarse al mundo caído, al mundo de las tentaciones, ¿no? Sí. Al mundo de la soberanía del mal, Sí. que va en contra de las leyes y los principios celestiales, especialmente del tema que tú estás tocando, de la semilla y del linaje y del ideal de la familia, Sí. porque el mal, el señor del mal, sabe que la manera más rápida y efectiva para frenar el avance de la providencia de Dios en nuestros días es precisamente atacar a la familia, destruir, mirar de destruir la familia. Sí. ¿Cómo? Con el mal uso de la fuente y la fuerza del universo, que es el amor verdadero. Así es. ¿Cómo? Con la promiscuidad, el sexo libre, Sí. ¿sabes? Tomándonos el sexo como si fuera un caramelo. Hoy pruebo un caramelo de fresa y mañana otro de pera, ¿no? Sí. Y no tomo responsabilidad ni compromiso con la persona con la que tengo una relación. Pero fíjate tú, incluso si los preparados hubieran aceptado, iba a ser, como dices tú, posiblemente un poco fácil. Sin embargo, para ellos iba a ser difícil. Sí. ¿Por qué? Porque para cambiar valores no es fácil para nadie. Y lo habíamos visto en el mismo fracaso de estas personas preparadas. Lo que le costó a ellos era cambiar sus valores. Ellos se habían acostumbrado a entender el trabajo de Dios en una forma totalmente diferente de lo que trajo el Mesías. Te refieres a Jesús en su tiempo. Tanto Jesús como en nuestro tiempo. El Señor la segunda Sí, porque venida. ellos veían a Jesús y al Señor la segunda venida en nuestros días, Sí. lo veían como alguien que venía a abolir. Así es. Abolir lo que sus había venido siendo correcto Sí. hasta entonces. Así es. Pero en realidad no se daban cuenta Que de que él- no venía a abolirlo, para cumplirlo. para cumplirlo. Sí. ¿Sabes? Lo mismo, los cristianos que rechazaron el Padre verdadero, el Señor la segunda venida, le veían como alguien que iba a abolir, ¿sabes? Iba a desvirtuar sus valores y sustituirlas por otra cosa. Entonces, ellos no entendían eso. Entonces, incluso para ellos iba a ser difícil aceptar al Mesías. Recordamos en el ejemplo de Jesús, incluso había discípulos de Jesús que venían de los celotas, los que creían que el Mesías iba a venir como un nuevo gobernador, un militar, para luchar contra los romanos Con la espada, ¿no? con la espada y liberar al pueblo judío. Hasta se habían preparado para ser luchadores, guerreros, porque esperaban ese tipo de Mesías. Y para ellos fue muy difícil. Para el mismísimo Juan Bautista también fue muy difícil. Porque cuando llega el Señor Mesías, o el Señor la segunda venida, lo que va a hacer es cambiar nuestra mentalidad, la forma en que entendemos la vida. Y eso es difícil para cualquier persona. Incluso para nosotros. Sobre todo si eres una persona arrogante y orgullosa. Así es. Si eres humilde y tienes
un corazón y una mentalidad abierta de Ujú. escuchar y recibir es más fácil. Sí, Pero normalmente los que tienen la posición Sí. o los que tienen el conocimiento suelen ser arrogantes sí, así es. por norma general, porque se creen que son los que están mejor preparados para enseñar a los demás. Así es, así es. Entonces, y también en nuestros tiempos, los valores que hemos establecido, que seguimos cada día, son los valores cristianos. ¿Vale? Claro. Y basado en los 10 mandamientos. Entonces, juzgamos todo lo que vemos con este criterio. Es estándar, ¿no? Ese es nuestro criterio de juicio, ¿sabes? Entonces, cuando aparece el Señor en la segunda venida, incluso le obligamos a Él a ajustarse a estos juicios nuestros. Eso es lo que hacemos. Entonces, no entendemos que el Señor en la segunda venida va a traer una nueva forma, un nuevo criterio de juicio. Que sigue siendo el mismo del Sí. inicio original Sí, que Dios quiso pero que no pudo. sí, sí, ¿sabes? Por eso, para que veas cómo se manifiesta esto, cuando leemos todas las condiciones que Dios tuvo que establecer para que naciera a Jesucristo, si usamos los valores cristianos, hay muchas cosas que se hizo que los cristianos no lo iban a aprobar. Muchas cosas, para poner esas condiciones. Empezando con el mismísimo Abraham. ¿Okay? Porque el Abraham, mira, Abraham llegó a un punto que tuvo que estar dispuesto, recuerden lo que habíamos dicho de las condiciones de indemnización, ¿ah? Es un acto de disponibilidad de pagar cualquier precio para recuperar el dominio de Dios. Eso es lo que significa condición de indemnización, ¿vale? Con Abraham lo tenía que hacer. ¿Y cuál es el más duro para Abraham? Después de sus fallos, tuvo que ofrecer a su propio hijo. Bueno, nosotros, bajo nuestro prisma cristiano, no lo vemos esto bien. ¿Sabes? Ya habíamos dicho... Lo vemos como un sacrilegio. Entonces, no, enseguida lo hemos dicho, mira, Abraham se ha vuelto loco. ¿Me entiendes? Sí, esto no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Esto no viene de Dios. ¿Me entiendes? Eso no viene de Dios. Porque no entendemos las experiencias que todas las figuras centrales tienen que pasar para poder pagar esta indemnización. Y no vemos que el motivo de pagar esta indemnización es para liberarnos de la acusación del mal. No entendemos este juego, ¿sabes? Es por ello que Sí. vemos No lo muy repetidamente Sí. en la Biblia, Sí. explica las condiciones estas conocidas de 40 días Así es. de separación del mal. Así es. Para empezar una nueva providencia, Una nueva providencia. pero sin la acusación Así es, del así mal. es. ¿No? Entonces, eso es lo que no entendemos, es que cuando la figura central del momento providencial hace una cosa o nos pide hacer una cosa, nuestro valor, nuestro sistema de valores cristianos no nos permite entenderlo. ¿Por qué? Él trae una nueva forma de entender el trabajo de Dios y nos lleva por este camino y la única cosa que hacemos es resistir. Lo vemos lo mismo con los israelitas cuando Moisés le tenían que guiar por el desierto. 3 cursos de 40 años. Lo mismo. 3 cursos. ¿Sabes? Y ese es el punto que es muy difícil de entender, incluso hasta los miembros de la Iglesia de Unificación
no entienden este punto. ¿Por qué? Por la interferencia de los valores cristianos. Los cristianos. Es verdad. Lo que pasa que en nuestro movimiento no hay muchos miembros que vengan con un fundamento fuerte cristiano. Quiero decir, podemos ser creyentes, pero muchos no son practicantes. O no, antes de encontrar la providencia y aceptar al Señor a la segunda venida, no llevan una vida de práctica cristiana. Pero es cierto que por herencia, por vivir en una cultura cristiana, sí, están muy arraigados esos valores cristianos. Sí. En ese sentido, sí. Incluso las personas de nuestro tiempo que dicen que son ateos, realmente son cristianos. ¿Por qué? Es que eso es lo que hemos heredado espiritualmente, los valores cristianos. Los valores cristianos. Incluso el más ateo luchará por los valores cristianos. Te acusará si violas los 10 mandamientos. Si violas cualquiera de los mandamientos, te acusará. Incluso el ateo de nuestro tiempo. Eso es lo que hemos heredado espiritualmente. Que está bien hasta el tiempo de la llegada del Señor a la segunda venida. Así es. Porque el Señor a la segunda venida trae, como tú dices, la semilla para empezar el linaje del cielo y para enseñarnos una nueva forma de una nueva forma de vida conectada a las leyes y a los principios de Dios. Así es. Entonces, el Señor a la segunda venida vino con esta semilla para plantar, para crear nuevos árboles de la vida, ¿vale? Y entonces el Padre declaró que su misión se había cumplido. Entonces, si Él declaró que su misión había cumplido, Él dicho que había dejado todos el material necesario para poder transformarse cada uno a un árbol de la vida. Si Él dijo que lo ha dejado, ¿por qué lo ha dejado? Ahora, es nuestra responsabilidad de buscarlo y seguirlo. Entonces es ahí donde no puede entrar en la práctica de nuestra vida. ¿No? Encima, Él ha dejado unas instrucciones que cómo podemos llegar a ser un nuevo árbol de la vida. Ha dejado todas esas instrucciones. Pero, otra vez, ¿qué hemos hecho después de su muerte? Nos hemos acomodado con nuestras creencias y ahora vamos a formar grupos igualmente como los cristianos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y empezar a tener interpretaciones de lo que es la enseñanza del Señor a la segunda venida, cuando Él lo había dejado claro cuál es el camino para llegar a ser un nuevo árbol de la vida. En estos 8 volúmenes de legado, ¿no? del maestro Padre Verdadero Sarmiento, que nos dejó como guía y como instrucciones, recuerdo que enfatizaba 2 puntos muy importantes. El primero era el jundoqué, ¿no? El jundoqué en familia, todos los días. Leer las palabras de sus discursos, del curso de su vida, de todo lo que dijo e hizo, que está pues recopilado, ¿no? En estos 8 volúmenes. Y sobre todo mirar de ayudar a nuestros hijos a que entiendan el valor y la importancia de la pureza sexual, la pureza antes del matrimonio y la fidelidad durante. Porque esto es lo que protege la semilla y el linaje. La semilla que se convierte en el linaje de generación en generación, para que esa soberanía de Dios pueda perdurar y pueda establecerse de forma sustancial en la tierra. ¿Sabes? Así es. Entonces, ha dejado
todo este material, más instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer? Una de las instrucciones que dejó claramente es la enseñanza, educar. Educar. Claro. Es educar. ¿Cuáles no estamos haciendo? No estamos haciendo. Educar. Luego, otra cosa que tenemos que hacer es dar testimonio. ¿De qué? De Él. Todo el mundo debería entender claramente por qué Dios tiene que mandar un Mesías. Claro. Hasta los cristianos. Fíjate tú, los cristianos creen que Dios hizo hombre para venir a salvarnos de la caída y del pecado. Fíjate tú. Y que la crucifixión era parte de ese Y la plan. De ese plan. crucifixión era parte de ese plan. ¿Entiendes? Y ya sabemos, a través del mensaje del Señor a la segunda venida, que no es así, realmente. Es una forma de entenderlo, pero no es así. Es algo muy revolucionario para los cristianos. Sí, ¿sabes? Por eso, como tú decías, que es muy difícil para ellos que lo reciban y lo acepten. Así es. Es muy difícil. Entonces, como el ser humano se ha establecido en un sistema de valores que no son aceptables a Dios, entonces el ser humano tiene que abandonar estos sistemas de valores y adaptar a un nuevo sistema de valores que son de acuerdo al ideal de Dios. Y solamente el Mesías puede traer esos nuevos valores. Y enseñárnoslo y en la práctica de su vida, ¿no? A todos. En la práctica de su vida a todos. A Entonces, través del ejemplo, ¿no? Siendo el modelo, ¿no? Sí. Lo que se dice, ¿no? En la Biblia, el camino, la verdad, la vida. Uh-huh. Está, ¿no? Uh-huh. La dirección, ¿no? Sí. Correcta que hemos de seguir, ¿no? Así Pero es. que Él es el primero en demostrarlo, ¿no? Así de es. forma sustancial. Entonces necesitamos el Señor Mesías. Su posición es muy importante, pero es para traernos un nuevo sistema de valores de acuerdo a los ideales de Dios. Porque no los tenemos. No los tenemos. Porque hasta que no lo entendamos y hasta que no vivamos de acuerdo a estos valores del ideal de Dios, seguiremos sufriendo. Así es. Seguiremos sufriendo. El mal va a seguir multiplicando. Y el mal, exactamente. Así la es. soberanía del mal no desaparecerá nunca. Y bueno, pues un buen cristiano dirá, pues mira, es que si seguimos la enseñanza de Jesucristo, pues adaptaremos a esos valores. La verdad que no. Porque Jesucristo no había terminado su trabajo. Es el Señor de la segunda venida que iba a terminarlo. Eso es una laguna que los cristianos no entienden. Sí. De por qué Jesús dijo que regresaría en una segunda venida. Pero ellos creen, porque Jesús al morir, poco antes de morir, dijo, ya está todo cumplido. Y ellos entendieron que ya había cumplido. Pero no, él se refería a Jesús que había cumplido a nivel espiritual. Pero claro, él prometió que regresaría porque había una parte de su trabajo, la parte de salvación física de la semilla del linaje que no había podido hacer en la tierra. ¿No? Hombre, todo lo que tenía que hacer no lo terminó. Entonces tuvo que decir, bueno, eso se va a aplazar para más adelante. Volveré yo para cumplir este trabajo. Y vale. ¿Dónde podemos ver claramente que no se cumplió todo? Se ve en cómo somos. Mira, tú puedes reunir los mejores cristianos que hay
en una mesa. Y te aseguro que todos no siguen los mismos valores. Una cosa que tenemos que tener claro, que Dios no va a establecer un reino de los cielos para cada cristiano o para cada grupo de cristianos. Y si no podemos ponernos de acuerdo aquí en cuáles son los valores definitivos y originales que nos va a permitir vivir en el reino de los cielos, si no lo podemos hacer aquí, ahí tampoco. Claro. Claro. Entonces, no hay ninguna salvación gratis por aceptar al Señor y ser bautizado que te va a llevar al reino de los cielos a vivir con un cristiano que no cree como tú. Y eso es lo que hay hoy en día. Eso es lo que hay. Igualmente, como tenemos 1000 denominaciones de cristianos, ahí no habrá 1000 cielos para cada denominación. Eso está claro. Sí, es un trabajo que tenemos que hacer los unificacionistas. Sí. No podemos olvidar, como tú Sí. dices, el testimonio y la educación. Así es. Principalmente Así nosotros, al vivir en una cultura cristiana, a los cristianos, Sí. sabemos que va a ser un camino largo, difícil, estrecho y angosto, pero por ello no debemos de dejar de hacerlo. Es decir, que es una de las responsabilidades que deberíamos de hacer. Esa es la dirección del Señor en la segunda venida. Educar a la gente. Porque cuando termina la vida aquí, vamos al otro barrio, al mundo espiritual. Y si queremos ir a los mejores sitios del mundo espiritual y ser libre allí, necesitamos adaptar a unos nuevos valores, un nuevo sistema de valores, de acuerdo con el ideal de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Es que, mira, hemos oído muchísima gente que predican bien. Hemos conocido mucha gente que tienen un nivel o un estándar moral muy alto, ¿sabes? Muy alto, admirable, todo. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿este estándar que tienen, este nivel estándar, es de acuerdo con el estándar de Dios? ¿Por qué? El estándar de Dios, el listón es muy alto. Muy alto. Muy alto. Pero incluso si comparamos este estándar cristiano, que supuestamente, entre comillas, nos llamamos cristianos, si lo comparamos con el estándar de Cristo, sí. Es que todavía estamos años luz. Todavía estamos años luz de él. Imagínate el Señor a la segunda venida, ¿sabes? ¿Por qué digo cristianos? Porque, José Antonio, todos seguimos siendo cristianos. Sí. Aunque hemos dicho, bueno, yo soy unificacionista, yo soy miembro de... Sí, pues tú eres un miembro de la Iglesia de Unificación de un grupo, pero tus valores son cristianos. Siguen siendo cristianos. ¿Sabes? Siguen siendo cristianos. ¿Vale? Entonces nuestros valores siguen siendo cristianos. Y todavía estamos muy lejos de alcanzar el listón donde lo dejó Jesucristo. Está muy lejos. Es ahí la importancia de... Sí. Imagínate tú el listón que dejó el Señor a la segunda venida. De ahí la importancia de, como estamos lejos de ese estándar, tanto de Jesús y mucho más del Señor a la segunda venida, el Padre verdadero, es de ahí la importancia que has repetido, ¿no? Y hemos hablado aquí hoy, de leer estas instrucciones, ¿no? Así es. Estos escritos de educación, educarnos, de las palabras, del curso de la vida del Padre. Muy importante no solamente leerlo, sino mirar de orar, ¿no? Para tener una mayor comprensión. Así es. Y mirar de asegurarnos de que lo estamos aplicando, lo estamos viviendo de acuerdo. Sí, y también estamos creciendo. Y estamos creciendo. Según este criterio, sí. Sí, Señor, así es. Tenemos que hacer eso. Y por eso yo escucho buenos predicadores cristianos y están convencidos que el ser humano
solamente se puede salvar con la gracia de Dios. Sí. Desgraciadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve la distancia de dónde está el estándar humano con el estándar de Cristo. Jesucristo, que vino hace 2000 años. Si Jesucristo dijo hace 2000 años que el Señor de la segunda venida, en su segunda venida, va a terminar su trabajo, es decir, que ha añadido más a ese listón. Y si estamos lejos de este listón, imagínate tú lo que está por encima. Sí, porque Jesús no estableció la familia, no inició el linaje, no transmitió esta semilla verdadera del cielo y no nos pudo enseñar acerca de los valores de vida familiar. Así es. Y la diferencia entre Jesús y el Señor de la segunda venida es que el Señor de la segunda venida, Él establece el linaje, el ideal de la familia, alcanzando la posición de padres, y nos enseña ese estándar de valores de vivir en familia para completar ese círculo del amor, ¿no? Según los estándares y según los valores del cielo. Sí. Por ejemplo, nosotros somos unificacionistas y muchos hemos recibido el emparejamiento, la bendición, y nos damos cuenta de la dificultad que implica el vivir de acuerdo a ese estándar y a esos valores celestiales. Porque, claro, vivimos desgraciadamente, no tenemos una nación sustancial de Dios, de la tierra, ¿no? Y estamos rodeados e influidos de esa soberanía mala, del barrio, ¿no? De la ciudad, de la nación o del mundo. Entonces, lo vemos, por ejemplo, la dificultad para nosotros, pero incluso para nuestros hijos, todavía mayor. Porque ellos, claro, tienen que ir a la escuela, a ser educados por profesores que muchas veces, en vez de enseñarle el conocimiento general, les inculcan ideología, ideología satánica, ¿no? Y mira, es por eso la misión del Mesías es traer la semilla. La semilla es la palabra, ¿okay? Y lo transmite a nosotros. Y no solamente la palabra escrita, el espíritu de la palabra. ¿Vale? El espíritu de la palabra. Entonces, y Él es la encarnación de este espíritu de la palabra. ¿Entiendes? Entonces, como Él lo ha conseguido, ahora puede pasarlo a otros que están dispuestos a recibirlo. ¿Okay? Entonces, ese es el fundamento. Lo más importante, otra vez, para terminar, lo más importante es la transmisión de la semilla de la vida eterna, del amor de Dios, la transmisión a través del Mesías a cada persona para crear más árboles de la vida. ¿Okay? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué va a proteger una familia? Otra vez, lo más importante es la figura del padre de la familia. Tiene que heredar todo lo que el Señor de la segunda venida ha traído. Ese es el primer paso. Por eso necesitamos tenerlo muy claro, sobre todo los hombres de la familia. Todo lo que vemos en nuestra familia, todas las experiencias, la tentación y todo, la seguridad de nuestra familia está en nuestra injertación al Señor de la segunda venida. Eso es lo que protege a nuestra familia. Eso es lo que protege a nuestro linaje. Entonces, eso es lo que el Padre ha logrado. Traer la semilla. La semilla es lo más importante. Eso es lo que ha logrado. Ha traído la semilla. Entonces, ahora es multiplicar la semilla. Y luego plantarlo en cada familia. Pues esa es la victoria del Padre. Muchos hermanos dicen, pero, hombre, Padre fracasó en su misión. ¿Cuál es la victoria del Padre? La victoria del Padre es que trajo la semilla. Esa es la victoria. Por primera vez en la historia. El espíritu de la semilla para plantar esos nuevos árboles de la vida y llenar el jardín de Edén
con árboles de la vida. Es decir, llenar la tierra con gente que solamente pueden hacer el bien. ¿Mm? Eso es lo que ha traído el Señor a la segunda venida. Por eso, la figura de cada padre de la familia es fundamental. No es por machismo, que otra vez vamos a tener un machismo celestial. No, señor. Lo que pasa es que Sí, como figura paternal, sí. ¿no? Y responsables de cuidar, proteger y transmitir esta semilla, ¿no? Claro, no podemos olvidar que tenemos la naturaleza caída, que Sí. no hemos Sí. crecido, no hemos perfeccionado, Pero- no hemos madurado, pero y por es ello, ahí, y es por ahí. ello que tenemos que, a la hora de relacionarnos y Sí. de amar a nuestra esposa, tenemos que hacerlo con un corazón muy humilde, de agradecimiento y de mucho Sí. perdón. Y es allí donde el Padre verdadero ha dejado la instrucción de cómo podemos eliminar la naturaleza caída. Sí. Hasta esto lo ha hecho. ¿Qué son las condiciones para eliminar esa naturaleza caída? Sin embargo, otra vez, necesitamos entender claramente que es una condición de indemnización, que tenemos que estar disponible libremente para hacerlo. Claro. Sin esta disponibilidad no hay nada que hacer. Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a someterse a la eliminación de la naturaleza caída. Pues muy bien, hermano Robert, te agradecemos que hayas puesto tu corazón y tu saber de tu vida, de tu fe y de tu comprensión acerca del ideal de Dios para la creación, enfatizando sobre todo en la semilla y en el linaje y en la posición de la figura de padre en la familia, para que todo pues funcione correctamente y asegurarnos de que la soberanía del mal no puede invadir y no pueda destruir el ideal de la familia que estamos construyendo. Así es. Sobre todo ahora, considerando el ambiente en que vivimos. Sobre todo en esos días. Sí. Estamos rodeados de un ambiente muy satánico. Que no es de Dios. No es de Dios. Pues muy bien, si quieres decir algunas palabras mientras yo cierro. No, pues nada. Una conclusión final, breve. Bueno, pues nada, espero que todos los que van a oír este vídeo pueden recibir algo de lo que hemos compartido. Bueno, pues nada, muchas gracias.